Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica.
días, qué gusto saludarles como cada martes, 10 de la mañana, Estrategia Financiera. Evans Vargas, un servidor, agradecido con el Señor por la salud y la vida y poder estar compartiendo este espacio con quien nos esté viendo en directo, en vivo y a todo color, justo ahora, pero también con aquellas personas que no solamente hoy, sino que comparten nuestra visión de lograr pulir esa estrategia financiera que ya está logrando. ¿Por qué? Porque viene dando giros de timón hacia unas mejores finanzas sanas. Tal vez hemos venido cometiendo algunos errores históricos quizás de días, meses, años, y sabemos, lo entendemos en estrategia financiera, que no es fácil salir de un hoyo financiero, no es fácil salir de una quiebra financiera, no es fácil salir de una condición deficitaria y dar giros de timón, llevar a cabo un proceso escalonado de plazo para que pongas a tono tus finanzas y que ahora, en vez de ser una persona deficitaria, más bien seas una persona superavitaria, o sea, una persona que tiene una platita que le sobra, ¿verdad? Y cuando digo esto en redes sociales, a veces siento yo que me quieren pegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente de pronto se queja mucho de, además, ¿cómo que sobra el dinero aquí en Costa Rica? Este país carísimo, que aquí no sobra nada, más bien me hace falta. Sí, pues yo lo entiendo, claro. Lo que pasa es que lo que no tenemos en el radar es que necesitamos pulir la estrategia financiera que cada uno de nosotros tenga en su contexto particular. ¿Para qué? Para sí o sí llevar nuestro estilo de vida, nuestras finanzas a una condición superavitaria. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a lograr capitalizar? ¿Cómo vamos a lograr tener un fundamento de riqueza que tengamos que preservar e incrementar? O sea, ¿cómo vamos a iniciar una gestión patrimonial pura y dura si no tenemos esa platita que sobra, ese superávit, esa liquidez a través del cual iniciar un proceso, sea de acumulación o de colocación? Y bueno, para eso justamente estamos los martes a las 10 de la mañana acá transmitiendo desde Radio Costa Rica, nuestra cueva tecnológica, nuestra cueva pues en compañía de Andy Torres, que en controles siempre nos da tipsitos y nos acoge acá con mucha calidez. ¿Para qué? Para llevar y hacer esta tarea lo mejor posible, porque bueno, no somos ni creadores de contenido, ni influencers, ni tiktokers, ni nada de esa cosa, ¿verdad? No es lo nuestro, pero bueno, sí sentimos pues, que hay una necesidad a nivel de mercado y que el mercado nos convoca a traer pues, claridad, como siempre lo digo, a pintar toda la fotografía para que tengas un criterio más amplio, menos sesgado, y aunque quizás en una hora no podríamos cumplir y cubrir todas las fisuras, ¿verdad? Que podrían haber dentro de estos temas tan amplios, sí por lo menos dejarte, como siempre lo digo, una idea, un concepto, una palabra, una semilla que te haga clic y te golpee en tu vida particular, en tu vida de negocios. Si eres emprendedor, emprendedora, tienes una micropymes, una pymes, una mediana empresa y de ahí en adelante, que te golpee y que te indique que definitivamente puedes mejorar por mucho la tarea que has logrado hasta el día de hoy. Es que todos tenemos tarea que hacer. Yo el hecho de que yo, Evans Vargas, Estrategia Financiera, esté acá conversando con vos de una manera digital en este inicio de noviembre del 2025 o a futuro, porque este programa pues quedará ahí en nuestro canal de YouTube, al cual te invitamos porque ya llevamos, gracias al Señor, pues más de un año de estar pues sumando cada martes programas y contenido para ir poniendo esas colaboraciones y que algo de esto te haga sentido y empieces, como te decía, a dar un giro de timón. Entonces, bueno, pues proponernos estar acá cada martes es porque pues consideramos que existe una necesidad amplia y profunda a nivel de mercado donde al día de hoy, y no me van a creer, después de más de 20 años que tengo yo estar vinculado a este tipo de entorno financiero comercial, al día de hoy todavía nos hacen las mismas consultas respecto a
cómo lograr la mejor capitalización. Respecto a esas derivas de si, mira, agarro por acá en un entorno de renta variable o de pronto tengo un perfil inversor, un perfil de riesgo que más bien no debería ir por ahí en ese entorno de renta variable y debería buscarme algo más de renta fija. Pero es que renta menos. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio que tengo que buscar? Yo como persona, yo como inversor, como ahorrante. Bueno, todo eso lo vamos conversando en ese uno a uno, ¿verdad? No solamente a través de este programa, sino que este programa simplemente es una colaboración un poco más amplia, más abierta, más fugaz, porque realmente condensar todo este tipo de temas en una hora, pues es retador. Pero sí lo logramos en ese acompañamiento uno a uno a través de esas sesiones particulares, privadas de Zoom, a través de las cuales ustedes me convocan y nos reunimos paulatinamente a lograr lo que yo llamo una senda de acompañamiento, un acompañamiento de vida. Pues por acá quizás hoy o a futuro me estarán viendo clientes que ya son clientes de años y no hemos tenido un Zoom, hemos tenido N cantidad de Zoom y ni qué hablar de las llamadas o conversaciones vía WhatsApp que logramos pues todos los días. Pero si no estás aún procurando pulir tu estrategia financiera y requieres de un acompañamiento, que alguien te extienda la mano, pues con todo gusto. Tienes acceso a nuestro WhatsApp, ahí el número que ves en pantalla, el 8876-2121, para que estés conversando directamente con mi persona, o ahí mismo puedes ingresar a nuestro calendario y reservar el día y la hora que más te convengan a consideración del trajín de tu agenda. Entonces, sí hay posibilidades de lograr acompañamiento, sí hay posibilidades de lograr una visión integral, no sesgada. ¿Por qué? Porque cuando hablo con mis clientes, pues hablamos de todo lo que estrategia financiera ofrece y de todo lo que estrategia financiera no ofrece. Es que vamos a ver, yo siempre lo digo por acá y tal vez suena un poquito pesado, pero tengo que decirlo porque creo que no se aleja de la verdad. En estrategia financiera facilitamos servicios de capitalización y cobertura a través de este acompañamiento de vida que te cuento, donde definitivamente en un horizonte tan amplio de los mercados, pues te tendría que mentir si te digo que tengo, que en nuestro portafolio de oferta tengo todo. No, para nada, ¿verdad? Escasamente tenemos 20 productos, que obviamente son mucho más de lo que algunas ofertas de mercado pues te dan. Bueno, procuramos nosotros sí hacer la tarea y plantearte un menú amplio, cómodo, para que a través de ese horizonte de opciones que tienes de frente, pues uno o algunos de estos productos y soluciones al menos se va a adecuar a alguno de tus objetivos de capitalización, de estructurar plazos, de ir atacando objetivos, metas, ¿verdad?, que tienes en tus finanzas. Entonces, esa es la labor nuestra como estrategia financiera, el hecho de hacer la tarea y quizás, nuevamente, no todos los productos, pero sí nos damos a la tarea de elegir lo mejor de la oferta del mercado para que, pues a través de un complemento, una diversificación de entidades y de productos pueda lograr lo que yo siempre comento a través de las redes sociales, a través de este programa, en las charlas, en cualquier espacio que se me presente. Siempre comento que esa gestión patrimonial saludable, pues la logramos pues preservando el capital e incrementándolo. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, pues lo idóneo para nosotros, la forma de optimizarlo, suena sencillo, pero el retador es minimizando riesgos, maximizando ganancias. Y ya me has escuchado mencionarlo y explicarlo. Y claro, eso es retador, pues esas colaboraciones para nosotros, para cada uno de ustedes, es un reto a diario para cada uno de ustedes de manera particular. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su horizonte, sus expectativas, sus objetivos, y como decía los abuelos, pues cada cabeza es un mundo. Y lo mismo que Evans quiera, no es lo mismo que Andy quiera, no es lo mismo que, no sé, cualquier otra persona quiera, cada cabeza es un mundo. Y procuramos adecuarnos, adaptarnos a esos objetivos y expectativas, y por eso tenemos un horizonte tan amplio de más de 15 productos que se adecúan a una cantidad amplísima
de metas y objetivos. Entonces, bueno, aún así, pues este programa también pues lo que procura es darte tips que realmente consideramos que son muy sencillos, pero que en el día a día, pues vos, yo, toda la población en el entorno país debería tener muy en la mano, debería tener muy a flor de piel, debería tenerlo ahí como muy en el radar. Y estuvimos conversando apenas recién la semana anterior sobre un elemento que consideramos que es clave a la hora de decir, bueno, además, yo sí quiero pues, pasar de ser una persona o llevar mi negocio, de ser un negocio deficitario y llevar mis finanzas a ser finanzas superavitarias, donde ahora sí yo pueda iniciar una inversión del ahorro, donde ahora sí voy a tener algunas platitas por ahí para ir estructurando algunas inversiones a distintos plazos, para ir atacando distintos objetivos. ¿Por qué? Porque la vida es eso, corto, mediano y largo plazo. Si estás atacando el corto plazo, felicitaciones, genial. ¿Y el mediano plazo? ¿Y el largo plazo? ¿Cómo lo estás resolviendo? Es que, pues, o sea, yo tengo 25 años, tengo 35 años, tengo 40, 50 años. El mañana no lo sé. No sé cuándo me voy a morir. Y estamos de acuerdo con eso. De pronto no llegamos a mañana, ¿verdad? Ahora que se está hablando tanto del meteoro ¿cómo es? 13 Atlas y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, el tema es que podría haber cualquier elemento que nos corte la vida. Y si no, y si somos parte de esa estadística que habla que ahora cada vez somos más longevos y por eso es que los regímenes básicos de jubilación solidarios cada vez van alargando tu edad de retiro y nos van diciendo, bueno, pues como era buena idea que trabajaras hasta los 61, 62 años, pues sonaba buena idea que trabajaras a los 65 y sonará buena idea que trabajaras a los 67 y sonará buena idea que trabajes a los 70, 72 años. Porque ya todo esto se está escuchando en Latinoamérica. Entonces, si no estás atendiendo el largo y mediano plazo, ¿cómo esperas tropezarte de suerte, de casualidad, con un mejor entorno financiero a futuro si no lo estás previendo, no lo estás construyendo desde ahora? Y nuevamente, para que lo logres, tienes que llevar tus finanzas a tono. Tienes que cubrir esas tareas, esas antesalas, para llevarlas a tono y a partir de ahí lograr esa gestión patrimonial saludable y creciente que respalde el mediano y largo plazo. Y por eso es que nos acompañó la semana pasada José Ángel Muñoz de la Academia Financiera. Él, bueno, recordarán que estuvimos comentando, él es coach, da acompañamiento justamente en esas antesalas y por eso hemos creado una alianza con la Academia Financiera. ¿Por qué? Porque de nuestra parte, en estrategia financiera, que nos dedicamos más bien a lo que suceda después de que estás con finanzas a punto, en ese pulir, en ese incrementar, preservar la riqueza, en esas antesalas, José Ángel nos colabora a través de la Academia Financiera en ese acompañamiento previo. Y estuvimos hace 8 días justamente dando tips valiosísimos y yo te invito que vayas a revisar el programa de la semana pasada donde José nos comentaba sobre esos tips valiosos de por dónde se nos está fugando la platita, ¿verdad? Y nos enfocábamos muchísimo a conversar pues en elementos muy vinculados a la parte del consumo. Y solamente el consumo será las únicas grietas, a veces no son grietas, ¿verdad? A veces es la mitad del muro, ¿verdad? Que se cayó. Esas fisuras por donde se chorrea el dinero y se nos pierde la platita. Platita que tuvimos, que llegó, se fue, para nunca volver. No, pero es que ahora el 15 vuelven a pagar. No, es que ahorita viene diciembre, viene otra vez otro aguinaldo. No, es que a mí me pagan todas las semanas. No, es que mi negocio genera todos los días. Sí, no, buenísimo, está bien. Pero es que la riqueza que no preservas e incrementas, pues se te va. ¿Por qué? Porque la riqueza tiene un trasfondo clave y a veces lo comento con algunos de mis clientes y les pregunto, mira, ¿cuál es el activo más valioso que tienes?
para preservar e incrementar tu riqueza, para preservar e incrementar tu patrimonio. Y claro, algunos me dicen, bueno, la verdad es que al día de hoy pues tendré 10, 100, 200 millones de colones por ahí. No, 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 no. O tengo unos dólares, qué sé yo. No, no, tampoco va por ahí el tema de los dólares. Tengo un negocio altamente productivo. Bueno, buenísimo, pero no. El activo más valioso que tienes para lograr esta meta crucial es el tiempo. Y claro, si dedicas tu vida, tu día a día, a generar un esfuerzo productivo, eficiente y eficaz y logras de vuelta ese feedback en la vida de esa riqueza, es para que la preserves y la incrementes. Es para que logres, pues, a través de una estrategia, no que se te fugue y que tengas esas fisuras pues, bien mapeadas para que constantemente las estés atacando. Es que es increíble, de verdad, cómo N cantidad de veces hemos notado en la vida cómo, y seguramente alguno de ustedes se identificará con casos como qué, como tener un saldo en tarjeta de crédito y llevarla a mínimos o a ceros, y además incluso a saldo a favor, y de un pronto a otro, otra vez el saldo ahí. Otra vez ya tengo 1,000, 5,000, 10,000 dólares de saldo ahí en la tarjeta de crédito. ¿Pero en qué momento? Bueno, simplemente estás permitiendo, te has descuidado y estás permitiendo que la riqueza se te fugue a través del pago de tasas de interés altísimas que definitivamente drenan tu riqueza. Y hoy vamos a hablar de cómo se drena la riqueza a través del pago de tasas de interés. No, ese es un tema más amplio que se las trae. En algún momento lo vamos a ver. ¿Para qué? Para que nuestra riqueza no quede como esta matita. ¿Ve? Esta matita está toda triste, toda alicaída. Parece como cuando no le echamos agua, ¿verdad?, a la maceta después de varios días o semanas y queda la plantita casi que muerta. Para que no nos queden nuestras finanzas de esa manera, tenemos, y acá hay una lista de 8, definitivamente son más de 8, ¿verdad? Asuntos que tendríamos que tener en el radar, pero hoy nos vamos a enfocar en 2 o 3 porque no nos da el tiempo para ir ampliando y estructurando aquel inicio de esos asuntos que nos drenan riqueza. ¿Cuál puede ser otro de esos asuntos importantísimos? Y ya vamos a ir atando cabos. ¿Qué te parece si hablamos de un elemento que a mí me encanta conversar? Porque es un elemento que se menciona muchísimo, pero no se le da, vamos a ver, se menciona mucho, pero no se le da la atención requerida porque como que no se habla mucho de cómo resolverlo. Simplemente, de ahí está ahí, porque en todos los países hay. En todos los países has escuchado que acá en Costa Rica hay inflación, ¿verdad? Y en todos los países hay. Hay un fantasma, ¿verdad? Algo en el aire que anda por ahí, que le llaman inflación. Y resulta que no se le da, pues digo yo, la debida atención. ¿Para qué? Para decir, bueno, ok, ¿y eso qué? ¿Qué hago yo como persona, como ciudadano acá en este país? Que claro, ahora seguramente habrás escuchado que de un tiempo para acá, especialmente en este último gobierno actual, pues más bien hemos estado en condiciones de deflación. Pero es que la inflación no solamente la atacas en el día a día, en el mes al mes, en el último año. No, es que tienes que tomar en esa mejor estrategia financiera, tu estilo de vida tiene que ser, en esa parte financiera, uno de los objetivos claves es atacar la inflación. ¿Y cómo no la estás atacando? Bueno, uno de los elementos, ahorita estábamos hablando del pago de altas tasas de interés en tarjetas de crédito. Uno de los elementos a través de los cuales definitivamente no estás atacando la inflación es cuando tienes la platita por ahí sin generar riqueza, sin lograr una capitalización, sin generar ganancias a través de un negocio tradicional, un activo real o activos financieros, como en el caso nuestro, y acá hago el paréntesis de la salvedad y te lo subrayo. ¿Por qué? Porque acá podría ser que yo simplemente me enfoque en activos financieros, que es lo nuestro,
Es lo que a través de nuestros servicios podría lograr una amplísima diversificación de un portafolio de activos financieros, de lo mejor del mercado. Pero es que la gestión del dinero no necesariamente tiene que ser a través de activos financieros. De hecho, converso con muchos empresarios que muchas veces sienten un disgusto, un sinsabor a la hora de ir por motivos de estrategia o motivos de vida, ir ampliándose más a activos financieros. ¿Por qué? Porque son empresarios que durante toda la vida han experimentado que su giro de negocio o que activos reales de pronto les genere mejores rentas que los activos financieros. Y estamos de acuerdo en eso. Lo que pasa es que normalmente pues, una gestión integral pues, no solamente te va a mantener en negocio tradicional, o no solamente te va a mantener en activos reales, que podría ser muy interesante tener una cartera inmobiliaria, pero eso te expone, por ejemplo, a un riesgo de liquidez. No, pues también dentro de aquel canasto de lo que significa tu vida integral, pues seguramente vas a requerir pues activos financieros. Y una de las claves que muchas veces, lamentablemente, acá en el país se pierde es el hecho de decir, voy a mover la platita, voy a mover capital, voy a mover mi dinero. ¿Ok? ¿En qué? Bueno, tengo que moverlo, tengo que elegir, tengo que investigar, comparar. ¿Para qué? Para definir cuál va a ser pues, esa diversificación, dónde voy a estructurar ese dinero, a través de qué líneas de negocio, para maximizarlo, para protegerlo y cubrirlo de una de las pérdidas de riqueza más, diría yo, graves, y no graves por lo abruptas y fuertes que son, lo agresivas y volátiles. No, es que es como un Pac-Man, ¿verdad? Como se acuerdan, Pac-Man, el muñequito ese que comía bolitas. Bueno, la inflación para mí es como un Pac-Man silencioso que todos los días está mordiendo tu dinero y quizás como no sientes el mordisco en vivo a todo color, no te percatas. Y pasan los días, las semanas, los meses y no te percatas. Y nos topamos con clientes que nos cuentan de forma muy franca. Mirad, o sea, casos recientes. Una pareja que tiene un poco más de $35,000 parqueados desde hace un poco más de un año en su cuenta, en una cuenta de un banco privado. Bueno, ok. Y así nos hemos topado con clientes que tienen capitales menos sensibles y mucho más sensibles que simplemente han quedado en ese letargo de no gestión, simplemente expuestos a una erosión, a un herrumbre, ¿verdad?, de la riqueza que es la inflación. Y acá seguramente algunos dirán, bueno, Evans, pero mira, o sea, mira el gráfico, o sea, últimamente desde el 2023 esto es una belleza porque estamos en deflación. O sea, mira las barras en beige, o sea, realmente cero estrés, no pasa nada. Bueno, hablemos sí, de este 2023, junio de 2023 por acá, como indica la barra. Pero bueno, acá voy a acotar dos elementos que se notan ahí mismo, que ya los habrás visto. Uno, la inflación histórica no es negativa, realmente es positiva y muy positiva. Si te pones a investigar, si te pones a escarbar, que es algo que yo te invito que hagas todos los días, o bueno, no todos los días, de pronto no estás en esto todos los días, pero por lo menos una vez al mes, si te pones a escarbar y haces la tarea y dices, bueno, ok, ¿cómo vamos con el tema de la inflación? ¿Cómo va esa inflación histórica los últimos 5, 10, 20 años? ¿Cómo va ese herrumbre que carcome mi dinero, mi riqueza, mi esfuerzo productivo, mi tiempo, mi vida? ¿Cómo va eso? Bueno, te vas a dar cuenta que históricamente, en los últimos 20 años, quizás más, en Costa Rica han habido periodos, no cortos, periodos amplios, donde hemos tenido una media de inflación por encima del 12%. 12%. ¿Y eso qué significa para mí, Evans? Bueno, te lo voy a dar en números para que comprendas lo importante que es sacar del adormecimiento, de ese letargo, el capital no gestionado. ¿Por qué? Porque ahí está todos los días oxidándose financieramente
¿verdad? Y perdiendo valor en el tiempo. Y bueno, te decía, pues, históricamente han habido momentos históricos en el país de una inflación promedio de más del 12%. Pero bueno, acá si vemos este vistazo de 10 años por acá, y acá tal vez, creo que en algún momento lo he mencionado, pero acá te quiero referir a esta página, Trading Economics. Esta no es ni una página mía y ni siquiera estoy acá pagando membresía. Y te lo digo así francamente, ¿por qué? Porque este vistazo, esta información, la tengo yo acá a mano, está en internet y vos la podés tener a mano. Es que simplemente es cuestión de querer hacer la tarea. No tenés que complicarte, no tenés que, bueno, si quieres andar pagando membresía o qué sé yo, pues ya es un asunto tuyo, siempre y cuando pues, tu presupuesto lo permita, como siempre lo digo, pero es que aún de forma gratuita vos puedes tener una fotografía muy interesante de información sensible que tenés que tomar en cuenta para lograr tus decisiones. Y bueno, ¿qué tenemos por acá? Que si ya pues, le echamos un vistazo más amplio de un periodo de este tipo, pues notamos que la inflación pues andará quizás tocando el 4% en la media de los últimos años. Y ahora bien, y acá te quiero llevar a un Excel que ando por acá. Este no es un Excel para que notes cómo pierdes el dinero. Este es un Excel de capitalización, pero lo uso acá de forma negativa, más que todo para efectos de que comprendas qué es lo que está sucediendo con tu dinero ahí en esa cuenta que renta menos que nada. O qué ha venido sucediendo con tu dinero, sí, en los últimos periodos, en una inflación histórica que toca el 4%, 3.5%, un poco más quizás, esa inflación histórica acumulada que viene oxidando tu capital, ese capital que tienes ahí en cuentas transaccionales, cuenta corriente, cuenta de ahorros, etcétera, haciendo pues nada, y acá nuevamente hago la salvedad. Pues obviamente comprendemos el hecho de que necesita liquidez, todos necesitamos liquidez. Si eres una persona particular, una pymes, una micropymes, una empresa, etcétera, pues claro. Pero, ¿y lo demás? ¿Por qué no lo estás gestionando? Aunque sea a corto plazo, es que ni siquiera eso le sacamos, es que ni siquiera eso compensamos. Es que si tenemos una noción de que tenemos una inflación de más o menos 4%, 3.5%, un poco más, ni siquiera a la hora de decir, bueno, mira, para estos próximos semanas, este próximo mes, estos próximos 3 meses, realmente pues me voy a calzar y voy a requerir, y el resto del capital, ¿en dónde lo voy a gestionar? ¿Dónde lo voy a maximizar? Para blindarlo del herrumbre de la inflación, ¿ok? Entonces, claro, a la hora que sabemos que anda en 3,5%, 4% esa inflación acumulada, yo tengo que ir a buscar una tasa real, importante, bonita, sensible, que se eche el pulso contra esa inflación histórica y me permita ganarle. Bueno, pero sí, Eva, no, yo me busqué un certificado a plazo, a vencimiento, sin cupón, ¿verdad? Para que me pague más. Y sí, me está pagando como 2.15. Bueno, bien, pero no estás batiendo la inflación. Bueno, me está pagando como un 2.85. Bueno, no estás batiendo la inflación. Ahora bien, si es que tienes que estar calzado a ese plazo y a esa tasa, pues obviamente lo estás optimizando más que tenerla en casi que nada, una cuenta líquida, ¿verdad? Y eso es comprensible. El tema es el cortoplacismo innecesario de algunos capitales que tenemos disponibles para calzar a mejores plazos, con mejor rentabilidad, expuestas a mejores condiciones, y no hacemos la tarea. No hacemos la tarea de lograr ese calzar, ese diversificarnos en productos que sí te permitan una tasa real, una capitalización y una ventana de plazos pues, más ajustada a una realidad. ¿Una realidad de qué? De que esta platita de pronto ni siquiera es que la ocupo dentro de 3 meses, ni 6 meses, ni 9 meses y quizás ni un año. Y es que puedes tener un menú de plazos amplísimo para que cada capital objetivo sea atendido y cada pues, capital y plazo te permita una rentabilidad puntual.
Caso contrario, ¿qué es lo que sucede con el dinero? Ahora que me estabas diciendo, bueno, es que un 3, un 4% de inflación, la verdad, no suena tan grave. Bueno, puede que no te suene tan grave. Ahora, ¿qué pasa? Y acá no estoy hablando de divisas como tal, pero ¿qué pasa con 10 millones de colones o 10 millones de dólares? Y ya lo vamos a ver por otra parte, donde ni siquiera un 4%, hablemos de un 3% de, eh, de inflación, de que tu dinero pierde valor en el tiempo. ¿Mm? Bueno, resulta que al final de ese periodo, ¿ok? Y acá tal vez voy a ampliar, porque si vemos plazos más largos, acá lo que vas a notar es que pues, de aquellos 10 millones al cabo de 5 años es como que hoy tuvieras 8.6 millones. No, Evan, no. Yo veo, ahí dice en mi cuenta, en mi saldo, 10 millones. Sí, claro, yo te comprendo. Lo que te digo es que ahora esos 10 millones, después de 5 años de estar ahí parqueados, estancados, haciendo nada, es como si tuvieras 8.6 millones. Y lo que quiero, la parte grave, pesada de esto, es lo que quiero que notes a más largo plazo, que este es el escenario de referencia, digamos, más extremo que podríamos pues, conversar. ¿Qué pasaría con un capital no gestionado, no preservado y puesto a crecer en el plazo, en el largo plazo, a 20 años? Y es que este es uno de los escenarios ejemplo de cómo se puede amplificar, cómo podríamos, esto es como ponerle una lupa al efecto de la inflación sobre tu dinero y entender qué es lo que está haciendo no al cabo de 20 años. Este es el efecto de la inflación al cabo de 20 años, pero que se ha venido acumulando día a día, semana a semana, mes a mes, durante años, al cabo de 20 años. Y la fotografía es clarísima. O sea, aquellos 10 millones que aún podrías tener el saldo ahí nominal reflejado en tu saldo de la cuenta, pues aquella platita al cabo de 20 años con una inflación moderada, ojo acá, porque seguramente escucharás en las noticias y en los comunicados de los bancos centrales de cualquier país, que, pues, que el ideal de inflación que se busca es del 2%. Es la inflación óptima, ideal. Pero bueno, un 3-4%, pues la verdad que está dentro de una banda moderada, ¿verdad? Una banda moderada que si no haces algo, pues carcome un porcentaje muy sensible de más del 40% del valor de tu dinero en el tiempo. ¿Ok? Y si lo quieres, porque tal vez dirás, bueno, es que este es un Excel que te montaste no sé de dónde y no sé de dónde lo sacaste, Evans. Bueno, te lo voy a poner acá, tal vez y acá tal vez omitamos la divisa. Hablemos de 10 millones indistintamente de la divisa. Y te voy a hacer el mismo ejemplo. El mismo ejemplo a 20 años para que pues, valoremos acá las mismas condiciones y que lo veas de forma transparente. Ahí nomás. Ahí está. ¿Okay? Este capital, después de 20 años de erosión, de inflación, a una media moderada, nada despreciable, dicen por ahí, de un 3%, que puede ser casi 4% más bien, pues has perdido un poco más de un 45% del valor de tu riqueza. Y eso en cuanto a erosión de la riqueza. Si le damos vuelta a la moneda y no solamente pensamos en el valor del dinero, de tu riqueza en el tiempo, sino en todo lo que dejaste de percibir en esa capitalización ascendente. No estamos hablando de esa pérdida, de esa descapitalización, en esa pérdida del valor del dinero hacia abajo, esa espiral decadente de tu dinero por inflación. No, hablemos de lo que has dejado de percibir por el hecho de simplemente no estructurar tu capital en corto, mediano, largo plazo en condiciones de tasa real, en condiciones de buscar una tasa efectiva lo mejor posible, claro, y buscar una recapitalización de las ganancias con las mejores condiciones. Las mejores condiciones estoy hablando, no la mejor tasa de interés, ¿verdad? Porque acá uno de los elementos que son clave en nuestro portafolio de oferta, en estrategia financiera, te cuento que es, claro, lo que ya te dije, preservar e incrementar la riqueza.
minimizando riesgos, maximizando ganancias. Pero también nos hace sentido que ese equilibrio, ese reto de lograr estos objetivos, lo hagamos con tasas de interés bonitas, competitivas, donde se note que la platita va creciendo, pero no nos hace sentido y no es nuestra senda, no es nuestra receta en ese acompañamiento uno a uno, a esas tasas un poco abrumadoras, un poco exageradas para mi gusto, que uno dice, bueno, esto pues, ya suena como alta especulación, como alta volatilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros pues nos ubicamos en un entorno más bien moderado conservador, que lo que procura es justamente eso, ¿verdad? De forma moderada y conservadora, ver la cobertura, el preservar e incrementar el patrimonio en el tiempo. Que hay productos más dinámicos, más agresivos de cara a los mercados. Sí, y existen y los tenemos en nuestro portafolio de oferta, perfectamente. Como te digo, tenemos más de 15 productos integrados en nuestra oferta total. Pero siempre, y es uno de los elementos claves que son parte del ADN nuestro, que siempre con algún elemento de mitigación de riesgo. Seguramente habrás escuchado que el elemento clave de mitigación de riesgo es la diversificación. Y bueno, qué mejor cosa que poder diversificarte pues, con más de 15 productos en una variedad de mercados, entidades, etc. Pues, diversificación, clave. Pero, ¿y si a cada uno de esos productos le integramos en su diseño, cada uno de esos productos tiene un elemento de mitigación de riesgo? Pues obviamente la fortaleza de ese portafolio integral, pues obviamente toma muchísimo más relevancia. ¿Ok? Entonces, bueno, ya pues superando el tema de la inflación, no solamente pues en esa erosión de capital, también pues para hacerlo ver todavía más grave, yo quiero dejarte un escenario, nuevamente, de 10 millones, vámonos acá, de estos mismos 10 millones que notamos que perdió más del 45% de su valor en el tiempo debido al derrumbe de la inflación. Pero ¿qué pasa si no solamente no lo dejamos pues, caer, sino más bien lo maximizamos? Bueno, pues acá lo vemos y podríamos pues, ver nuevamente una variedad, una diversificación de plazos amplísima, pero lo que yo quiero que notes es que esta misma persona, simplemente por el hecho de tomar la decisión de gestionar su dinero, y acá estamos hablando de un activo financiero, donde notarás que las tasas de rendimiento son muy competitivas, que en activo real quizás pueda lograr márgenes más sensibles, quizás, que en negocio tradicional de pronto podría lograr márgenes más sensibles, quizás, que si eres emprendedor, eres empresario, tienes una pymes, pues obviamente tu negocio es parte de tu entorno, de tu ecosistema, claro. O que si te gusta pues, adquirir propiedades y especular un poco con ellas y revenderlas, claro, los márgenes son bonitos. Lo sabemos, ¿por qué? Porque mucho del trasfondo de nuestros activos financieros tienen un ADN inmobiliario, ¿verdad? Y si no lo hemos conversado, pues ahí te invito a que nos apartes un espacio en la agenda y ya lo conversaremos. Pero a lo que voy es que en activo financiero ya podrías estar logrando una tasa real y a través de la recapitalización de las ganancias, una excelente tasa efectiva, que son elementos, términos, que si no los tienes mapeados, tiempo atrás, en nuestro canal de YouTube, que es un programa donde hablamos de términos y conceptos por ahí puedes ir y lograr ese programa. Y notas que no solamente acá se bate la inflación, es que se incrementa la riqueza en el tiempo a través de esa recapitalización de las ganancias en un entorno clave de gestión de capital, de gestión patrimonial, donde justamente lo que procuramos es ese tipo de escenarios. Ok, ahora bien, ¿qué más podríamos valorar dentro de ese escenario? Y tal vez vamos un poquito más rápido porque ya nos quedan 20 minutos más o menos. ¿Qué más podríamos valorar dentro de ese escenario además a la hora de
de pensar, bueno, ¿cómo voy previendo ese corto, mediano, largo plazo? Pues acá yo enlisté 4 elementos, aparte de la inflación, 3 elementos más, que es importante que tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque aparte del el empuje de oferta y demanda que los bienes y servicios puedan tener, hay otro elemento clave en el detrás de telones que también afecta sensiblemente la inflación. Y es básicamente pues, la cantidad de dinero que se tira a la calle. ¿Okay? Esa oferta monetaria, ¿verdad?, de manos del Estado, que se coloca en calle. ¿Okay? Y bueno, notamos, y acá nuevamente, esta es información que vos podrías tener a mano, porque no es de acceso exclusivo para estrategia financiera, para Evans Vargas, no, ahí está Internet. Puedes tenerla todos los días, todos los meses, para que vayas haciendo la tarea. Notamos que, bueno, que ha habido una dinámica, pues como es normal, de incremento en la política monetaria, pues obviamente con algunas variantes de recorte de liquidez en algún momento. Y últimamente, en estos últimos periodos, estamos hablando de los últimos, básicamente, meses, pues digamos un comportamiento más plano de disminución, incluso más plano, lo vemos acá, más plano en ese incremento de masa monetaria en la calle, ¿verdad? Que también es un elemento sensible que afecta, pues, digamos, este escenario de inflación. Es uno de esos protagonistas detrás de telones que se orquesta y que afecta, pues, todo el entorno país. Ahora bien, ¿qué otro elemento, pues, podríamos también tomar en cuenta? Que este es ya muy conocido porque hubo una época, creo que ahora no tanto, pero bueno, hubo una época en que se hizo un tema muy mediático, que es el tipo cambiario a nivel de país, ¿verdad? Que bueno, que ya ni qué les cuento, ¿verdad? Que ya llevamos bastante rato de esto, desde abril del 2023, pues se vino dando pues algunos ajustes en temas de tipo cambiario y la política monetaria país, que básicamente pues ha sumido al país lo que notamos acá, si lo notas acá, en una banda cada vez más en mínimos, ¿verdad? Una banda cada vez más en mínimos y diríamos desde noviembre del 2024, ya prácticamente hace un año, vemos que una banda mucho más reducida en mínimos, desde aquel momento que venía pues, de máximos, que recordarán ya hace tiempo atrás, pero una banda pues, mucho más de mínimos, ¿verdad? Un tema cambiario que, bueno, acá considero que lo primordial que deberíamos tomar en cuenta no solamente es que la política monetaria del gobierno actual, pues no solamente ha mantenido estas condiciones. Considero, pues obviamente, bien sensible el hecho de que vayas pensando y previendo que estamos justamente en una etapa de transición electoral hacia una nueva etapa de gobierno. Este gobierno ya pasará y vendrá otro. Pero acá considero que es sensible e importante tomar en cuenta de los giros o no que se podrían dar en la política monetaria de un próximo gobierno. Y en especial, ¿por qué? Porque, bueno, yo ni tengo bolita de cristal ni nada y tampoco estoy muy inmerso en el tema político, pero bueno, de todos los dimes y diretes que uno más o menos escucha por ahí por encima, pues pareciera, podría que sí o que no, que se podría mantener una línea política muy similar a la actual, ¿verdad? Si todo se da como, pues como algunos partidos políticos lo están pues mencionando. Y más allá del tema político, realmente acá es, bueno, qué decisiones tenemos que tomar nosotros respecto a nuestra platita a la hora de decir, bueno, y si esta fotografía, este entorno de los últimos años se va a mantener muy así, bueno, ¿qué decisiones tengo que seguir tomando, mantener o mejorar? ¿Verdad? Porque hay que decirlo, después de todos estos meses, años, desde aquel momento hasta la fecha, hay personas que todavía están
como en stand-by, esperando ver qué hacer, ¿verdad? Están esperando ver qué hacen, ver qué va a cambiar, ver que algo distinto va a suceder. Bueno, nada ha sucedido. La política monetaria tal cual se ha mantenido, así sea, ante la queja del sector que sea, pues el gobierno actual lo ha mantenido tal cual, y el tema es que deberías valorar, bueno, si esta misma política pues, se mantiene en una línea muy similar ante un posible gobierno siguiente que mantenga una línea muy parecida, ahora sí que acciones tienes que tomar para mejorar la condición de tu gestión, ¿verdad? Ante un tipo de cambio en mínimos, ¿verdad? En mínimos históricos, impresionante, que desde hace más de 10 años pues, no se veía este nivel de mínimos, o con el tema de la condición de la inflación, en condiciones de deflación temporal. ¿Qué decisiones que no has tomado tienes que tomar, o que mejoras pues, tienes que lograr en tu gestión de capitales y en ese calce de plazos e instrumentos, ¿verdad? Son elementos sensibles, y tal vez pues integramos un dato que tal vez después lo vamos a complementar un poco más, que tiene que ver con, bueno, justamente dentro de ese entorno de política monetaria, es justamente la tasa de interés de referencia del Banco Central, que notarán nuevamente que después de aquellos máximos muy abruptos que hubieron, pues ya hace, el último periodo fue febrero del 2023, desde noviembre del 2022, y de ahí notarán esta escalada bajista muy agresiva, pero después de eso notarán que los ajustes han ido mermando en esa escalada hasta el punto que ahorita pues, ya se mantiene en 3.5. ¿Okay? Una política monetaria pues, que aún se percibe agresiva, ¿verdad? Agresiva, pues, y aquellos que tengan financiamientos en colones seguramente sabrán más aún de lo que hablo. ¿Por qué? Porque pues, obviamente esta tasa de referencia genera un efecto dominó sobre el pago de tu financiamiento en colones, ¿verdad? Y claro, también esta desescalada de la política monetaria, aquellos que son ahorrantes e inversionistas recordarán que tiempo atrás la oferta en los certificados a plazo y en algunos otros productos, pues las tasas están más bonitas, más competitivas. Ahora muchos de ustedes me cuentan, y la frase célebre es, además es que ahora están pagando muy poquito, ¿verdad? ¿Cómo han bajado las tasas? Esas tasas están por el suelo. Bueno, si consideramos un elemento de política monetaria más conservador, podrían estar más en el suelo todavía, ¿verdad? Pero bueno, es un elemento clave, que es importante que tomes en cuenta, no solamente en ese entorno de la gestión del capital, sino también a nivel del presupuesto, de cómo va jugando este elemento de tasa de interés en ese efecto dominó que va cayendo sobre esos créditos tuyos, ¿verdad? Y cómo podrías estar pues, puliendo y mejorando ese presupuesto y la gestión de la deuda en vista de las presiones de tasa de interés que todavía se dan, ¿verdad? Todavía realmente no diríamos que son laxas, todavía están pues un poco agresivas, y que seguramente lo estás percibiendo en tus financiamientos. Entonces, bueno, esto es una integración de elementos, ¿verdad? Que definitivamente todos, aunque sea de forma muy simplificada, todos deberíamos tener en nuestro radar. ¿A la hora de qué? De tomar decisiones de endeudamiento, tomar decisiones o de cancelación anticipada de financiamientos o de nuevos financiamientos, que si no son financiamientos productivos, quizás deberías de pensar dos veces si realmente requieres financiar aquel consumo o aquel viaje o aquel asunto que tal vez no urja que lo logres a través de un financiamiento. Quizás más bien deberías de hacerlo a través de una acumulación de capital. Y eso
me trae a la idea, una última idea, que más bien quiero dejársela a las personas que al día de hoy, y creo que esto es un elemento muy sensible, ¿por qué? Porque estamos ya hacia final de año, claro, y ya vendrá el pago de aguinaldos, el pago de primas, el pago de impuestos, etc. Y esto es un llamado, pues, para el sector business de acá del país, el sector de negocios empresarial, aquellas micropymes, pymes, aquellas mediana, pequeña empresa, etc. ¿Por qué? Uno, porque es muy recurrente que hacia estos final de años muchos de ustedes nos cuentan que bueno, que han venido haciendo ese aprovisionamiento de dineros para resolver pago de aguinaldos y todos estos asuntos, pero que a veces de camino le han pegado a aquellos dineros algunos pellizcos, algunos mordiscos, ¿verdad? Claro, es que lo tienen de pronto en cuenta transaccional, en cuenta corriente, muy líquidos a la vista, a mano, y de camino hubo que echarle mano. Entonces llegan descalzados, llegan con un hueco financiero hacia este objetivo de pagos y de gastos. Entonces, por un lado, queremos plantearles la idea de que lo hagas al revés. En vez de acumular, y sí, buenísimo que logres esa acumulación, ese aprovisionamiento, pero que lo logres no en un producto que te permita pegarle pellizcos de camino y que al final vas a estar pues, limitado con un hueco de dinero que normalmente lo que hacen es de financiarse. Van y buscan un desembolso, qué sé yo, un financiamiento rápido con alguna entidad bancaria o financiera para rellenar aquel vacío, de aquel aprovisionamiento que cíclicamente todos los años es requerido. Todos los años tendrás que pagar aguinaldos, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo al revés? Porque es mejor no ir logrando esa acumulación en un producto donde definitivamente está blindado, no puedes pegarle pellizcos de camino, pero también vas logrando una recapitalización de las ganancias. Un efecto bola de nieve, justamente a eso me estoy refiriendo. Y esto es bueno y importante, ¿por qué? Porque así pues, no vas a estar, en vez de estar pagando intereses, al final, en cada diciembre, más bien pues, vas a estar acumulando intereses. Entonces, esto considero que es importante y clave para ese sector business, sector de negocio, de micropymes en adelante. ¿Para qué? Para ir logrando pulir la estrategia financiera y en vez de estar cediendo riqueza a través del pago de intereses, más bien logres riqueza a través de la acumulación de la riqueza. ¿Y por qué no decirlo? Aquellos emprendedores, aquellos que tienen su negocio, su pymes y demás, nos gustaría saber de usted, de su negocio. Nos gustaría que conversáramos y, ¿por qué no? En algún momento que compartiéramos acá en Estrategia Financiera cuál ha sido esa mejor estrategia financiera que te ha llevado al éxito, al avanzar, al lograr estar hasta donde estás el día de hoy. Entonces te dejo esa idea por ahí latente. Pues nuevamente ahí tienes mis datos de contacto, ya sea directamente, me puedes escribir al 8876-2121, si eres justamente ese empresario, ese emprendedor que pues ya tienes pues una consolidación de tu negocio y realmente nos quieres compartir no solamente tu servicio, tu producto, qué es lo que ofreces al mercado, y te facilito esta plataforma de comunicación para externar toda esa idea tuya y que claro, también nos comentes cuál han sido, y sabemos que seguramente ha sido una montaña rusa de altos y bajos para llegar al éxito que has acumulado hasta el día de hoy. Y si más bien te hace sentido algo de lo que hemos estado conversando en esta mañana, el martes, y hay algunos de estos elementos que se te salen del radar, hay algunos de estos elementos que de pronto me dices, bueno, no sé, no lo mastico tan bien, de pronto puedas levantar la mano y decir, mira, podríamos conversar, Evans, podríamos lograr un Zoom, podría lograr un espacio en tu agenda. Ahí mismo tienes el enlace o a través de todas mis redes sociales tienes los enlaces a mi WhatsApp directo, a mi calendario para que puedas ingresar y podamos conversar con toda confianza, de forma privada y particular para entender cuál es tu entorno, entender cuál es tu situación particular
personalísima y de cara a eso, pues tomar decisiones, ideas, buscar la manera de dar ese giro de timón hacia pulir, buscar la salud financiera y de ahí una gestión patrimonial también saludable. Entonces, pues para eso tienen mi agenda abierta y los medios de comunicación abiertos y como siempre lo digo a mis clientes, que obviamente en mi cartera de clientes activa son mi máxima prioridad, pues cuentan con mi máxima disponibilidad. Por ahora, simplemente pues agradecerles el acompañamiento de este día, espero que sea pues de provecho pues, esto que hemos conversado y nuevamente pues esperarles, si Dios lo permite, en los próximos martes, si el Señor nos da vida y salud. Que estén muy bien, bendiciones.